Bienvenidos a una nueva transmisión del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan y nos escuchan en Latinoamérica y en los países de habla hispana en el mundo entero. Yo anhelo con todo mi corazón que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y nos dé de su paz en esta hora. Los invitamos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que puedan estar siempre atentos cuando programamos una nueva emisión. Y esta se titula Mateo 25. Jesucristo se levanta de su trono. Amén. Pero muchos de ustedes que me están escuchando se preguntarán, hermano Jorge, ¿qué quiere decir Mateo 25 y que el Señor Jesucristo se levanta de su trono? Pues bien, sin más preámbulo, vamos inmediatamente a la escritura. Y vamos a estar leyendo todo el capítulo 25 del Evangelio de Mateo para que nosotros podamos entender y comprender en el Espíritu Santo qué quiere decir que el Señor Jesucristo se levanta de su trono en Mateo capítulo 25. Y dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, se vaciaron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: en verdad les digo que no las conozco. Verad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que no había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré,
entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, ¿y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco conmigo lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entendiendo esto que acabamos de leer, ¿cuándo se levanta el Señor Jesucristo de su trono? Se levanta para recibir a sus 10 vírgenes. Para recibir a sus 10 vírgenes sensatas que guardaron aceite, que esperaron a su esposo, y que cuando vino su esposo, ellas estaban listas y preparadas para entrar con él a las bodas. Por eso el Señor dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Allí se levanta el Señor Jesucristo de su trono. También se levanta de su trono para recompensar al siervo fiel, que en vez de guardar sus talentos, fue y los invirtió, y cuando su señor llegó, le dio el triple de lo que él le había entregado al inicio. Y le recompensó diciendo, entra, buen siervo fiel, porque en lo poco fuiste fiel, entonces sobre lo mucho te pondré. Así que ven al gozo de tu Señor. Y también el Señor se levanta a juzgar y a dar la retribución de todos aquellos que con Él hicieron lo justo, pero que no fue precisamente con Él, sino con sus semejantes. Con aquellos que cuando tuvieron hambre le dieron de comer.
que cuando tuvieron sed le dieron de beber, que cuando él fue forastero lo recogieron, que cuando él estuvo desnudo lo cubrieron, que cuando él estuvo enfermo lo visitaron, que cuando él estuvo en la cárcel vinieron a él. Y aunque estas personas no sepan cuándo ellos hicieron eso con el Señor les responderá: de cierto les digo que cuando ustedes hicieron esto con mis hermanos, conmigo también lo hicieron.